Hola chicos, como no pudimos tener clases este fin de semana por problemas técnicos con mi computadora, vamos a empezar para reponer esta cuestión con el tema del derecho constitucional como disciplina autónoma. Y es que cuando hablamos del derecho constitucional, obviamente tenemos que hablar de la Constitución, que generalmente es definida como el documento político jurídico en el que se establecen las bases para la organización del poder político y público de un Estado. Pero además también hablamos de un estudio y análisis que se realiza para comprenderla a la Constitución. Y en este estudio y análisis convergen dos campos de conocimiento que están íntimamente relacionados, como lo son la teoría constitucional y el derecho constitucional. Sin embargo, la infinidad de investigaciones que se ha llevado a cabo sobre la Constitución han tenido el mismo interés y los mismos objetivos. ¿Cuáles son? Dar sustento al origen y contenido de los documentos constitucionales. De esta manera es como los resultados obtenidos han creado las bases para la teoría constitucional, al tiempo que, como consecuencia del análisis sistemático que se ha realizado con la normatividad contenida en dichos documentos, se ha producido una disciplina a la que se le ha denominado derecho constitucional. ¿Qué les quiero dar a entender o qué es lo que quiero decir? Bueno, quiero darles a entender y a decir que las ideas y doctrinas con las que se pretende explicar la importancia y trascendencia de la constitución política son las que han ido conformando la teoría constitucional y que además han servido de sustentos para que el derecho constitucional pues tenga como campo el análisis de la fundamentación jurídica política de la organización y funcionamiento del Estado. Es así como algunos autores, por decir juristas, ¿verdad? Y además estudiosos de la materia constitucional, sostienen que que el derecho constitucional debiera ser también considerado como un elemento del Estado. Yo no estoy de acuerdo, pero ellos lo dicen porque toda vez que es a través de este derecho como pueden conocerse los fines del Estado. Entre estos autores que les afirmo lo que les expresé anteriormente, les puedo citar al jurista mexicano Ignacio Burgoa, quien nos expresa y nos dice que en vista de que la Constitución es prima facie, el ordenamiento fundamental y supremo en que se proclaman los fines primordiales del Estado y se establecen las normas básicas a las que debe ajustarse su poder público de imperio para realizarlo, el estudio cabal de la misma no debe prescindir del tratamiento de la finalidad estatal. ¿Qué puedo darle de apoyo con esto que nos expresa Ignacio Burgoa? Bueno, pues pareciera que puede afirmarse que el estudio del contenido de las constituciones debiera ser posible para dar a conocer y precisar los fines del Estado, particularmente los fines de aquellos estados que han sustentado su organización y funcionamiento en las constituciones a partir del siglo XVIII y que dieron origen al Estado de Derecho. Cuando hablamos sobre las disciplinas del derecho constitucional, tenemos que hablar de la evolución del derecho constitucional, porque este ha tenido diversos enfoques de estudio, identificando en base a ellos tres disciplinas que deben de saber: derecho constitucional particular, derecho constitucional comparado y derecho constitucional general. Estas disciplinas que les estoy mencionando se expresan así respecto a lo que atienden un objetivo específico o una finalidad. Así ya, el derecho constitucional particular tiene por objeto el análisis y la sistematización de las normas jurídico-políticas básicas de un determinado Estado. El derecho constitucional comparado, su finalidad es el estudio sistemático y doctrinal de las normas positivas relativas a la estructura constitucional, pero de diversos estados. Y por último, el derecho constitucional general, pues es el estudio teórico-doctrinal de la Constitución, resultando aquí una especie de teoría del derecho constitucional que es la que atañe a nuestra materia. Ahora bien, si nos enfocamos al concepto, definición o naturaleza del derecho constitucional, vamos a encontrar que son múltiples conceptos que han sido utilizados para definir al derecho constitucional. La mayoría coincide
en considerarlo como una rama del derecho público y además en afirmar que su objeto de estudio pues es la constitución política y social de un estado determinado. Quiero hacer mención de José Antonio García Becerra porque él utiliza conceptos para el derecho constitucional en su obra Garantías Individuales y Sociales, al afirmar que al derecho constitucional se le pueden dar dos connotaciones, atendiendo a distintos puntos de vista. Desde el punto de vista normativo, se entiende como conjunto de normas jurídicas con determinado contenido y ciertas características contenidas en la Constitución. Y desde el punto de vista disciplinario científico, se va a entender como rama jurídica que estudia esas normas jurídicas específicas. Aquí, a manera de ejemplo, y en base a lo que dice, con base, perdón, a lo que dice García Becerra, podemos citar a dos distinguidos maestros también constitucionalistas, como lo es Daniel Moreno y Serna, autores que refieren al derecho constitucional de la siguiente manera. Daniel Moreno dice que el derecho constitucional es un conjunto de normas que regula al Estado y a la organización de los poderes. Y Serna nos dice que es el derecho del Estado para que el Estado sea de derecho frente a los particulares. ¿Qué podemos concluir con esto? Bueno, podemos concluir que es posible afirmar que cada uno de los estudiosos de la materia elabora su propia definición de derecho constitucional, como es lo que se espera de cada uno de ustedes para esta materia. Con relación a la naturaleza del derecho constitucional, sirve también de referencia un análisis que hace García Becerra acerca del contenido de las disposiciones constitucionales y de cuál obtiene que las mismas, por ser disposiciones que crean, regulan e invisten de autoridad a los poderes públicos, pues son de naturaleza propiamente pública. Y por consecuencia es público también el derecho constitucional que las contiene. Y ya para terminar con este tema, vamos a hablar sobre los orígenes del constitucionalismo. Bueno, en la doctrina constitucional se entiende como constitucionalismo al proceso histórico mediante el cual los estados han ido regulando el ejercicio del poder público conforme a lo que establece su constitución. Como antecedentes remotos de este proceso histórico, en gran parte de los estudios que se pueden analizar y se citan algunas de las antiguas constituciones griegas, pues en las que se establecieron reglas para la organización y funcionamiento del Estado. Y posteriormente a la Carta Magna Inglesa de 1215, entre otros documentos, que por su trascendencia resultan ser un valioso apoyo para quienes acuden a ellos en busca del conocimiento sobre el derecho constitucional. Pero, ¿qué queremos saber nosotros sobre los orígenes del constitucionalismo moderno? Bueno, y esto podemos también ocupar nuevamente a Daniel Moreno, que nos dice, el origen del derecho constitucional como disciplina con sus propios caracteres corresponde a principios del siglo XIX y que en este fenómeno tuvieron especial trascendencia tres acontecimientos políticos de tipo revolucionario. La Revolución Inglesa a mitad del siglo XVII, la Revolución Francesa iniciada en 1789 y la independencia de Estados Unidos. Ojo, país donde se expidió la primera constitución escrita que ha tenido prolongada vigencia. Otra explicación sobre el origen del constitucionalismo, pues lo podemos encontrar por André Jauregui y mediante la cual este autor afirma que el moderno proceso de constitucionalización que comienza a finales del siglo XVIII no se ha extendido por el mundo entero de un modo progresivo y continuo. Se ha desarrollado al contrario por eras sucesivas, consecutivas, de movimientos revolucionarios o de guerras mundiales. Y aquí Jauregui nos dice que hay que distinguir cuatro grandes periodos. El que sucedió a la independencia americana y a la Revolución Francesa de 1789, el que siguió a las revoluciones francesas de 1830 y 1848, el que se produjo después de la Primera Guerra Mundial, es decir, después de la caída de la Alemania, el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Otomano y del Imperio Zarista, con el fenómeno de la Revolución Soviética y el nacimiento de la URSS, y por último, el que se desarrolla desde el fin de la Segunda Guerra Mundial
y que está fundamentalmente ligado con la descolonización del tercer mundo. Sin embargo, no obstante de que estemos debidamente ubicados y sustentados en los periodos de constitucionalización que les acabo de mencionar, es conveniente que consideremos que la constante transformación de las ideologías nos da lugar a que valoremos todos estos movimientos no como únicos y determinantes, sino al contrario, chicos y chicas, solamente son indicadores del desarrollo histórico del constitucionalismo. Luego entonces, esta reflexión nos obliga a tener presente la diversidad de factores políticos sociales que han influido desde el origen del constitucionalismo hasta la actualidad para poder determinar un horizonte mayor al establecido por los movimientos históricos que han sucedido en nuestro mundo. Muchas gracias.